Mis amigos, ¿saben esa olita pequeña que viene antes del tsunami que observamos cuando lamentablemente ocurre esa catástrofe nuevamente ahora? En pleno sábado. La repercusión de las declaraciones de ese sujeto ayer, ¿verdad? Estalló en internet. Están desesperados por intentar encubrirlo. Contactaron a Globo, contactaron a La Fola, contactaron al Estadón, contactaron a los influencers de Ignacio. Nada les está funcionando. Estados Unidos manda un nuevo mensaje. Más autoridades serán sancionadas. Ayer fue uno de los mayores aliados de Lula, después de que Petro dijera, ¿verdad?, que son trabajadores, no son personas que necesitan trabajar, entonces ese es su oficio. Luego enseguida vino Ignacio con esa, es lo que él piensa, ¿verdad? Eso es. Tenemos que tratar a nuestros traficantes con mucho cariño. Estados Unidos tuvo acceso a todo. Lo mostraremos aquí. Dale like, haz clic en el like, ven a ser parte de nuestra familia. En toda esta historia, lo que más me indigna es que Bolsonaro dijo imbrochável. Dios mío, se le vino el mundo encima al presidente Bolsonaro. ¿Se acuerdan cuando él dijo imbrochável, comível? Dios mío, toda la prensa le pegaba a Bolsonaro. Ahora vean cómo son las cosas, ¿verdad? Ellos intentan encubrirlo. Recuerdo cuando incluso ese sujeto del que siempre hablo, ¿verdad? Cariñosamente, todavía estoy siendo buena onda con él. Ese sujeto es puro cuento en el valle. ¿Recuerdas cuando Bolsonaro llamó a una periodista, Thaís Oyama, que escribió un libro basado en mentiras? Ella iba a hacer, teniendo suposiciones en su cabeza, iba a hacer y escribir un libro, ¿no? Que Bolsonaro peleó ahí, dentro del palacio y tal. Era ella, sus fuentes, esas fuentes de agua, ¿no? Entonces Bolsonaro dijo que ella era japonesa, gente. Yo creo que debería ser el mayor orgullo, por ejemplo, porque la periodista es nipona, es japonesa. Yo, por el amor de Dios, que me llamen brasileño, me siento orgulloso. Que me llamen, por ejemplo, tengo los ojos medio mestizos. Yo digo así, Fabiano, tú... Mi apodo era japonés en la infancia. La gente me llamaba así, ¿verdad? Me siento extremadamente halagado. Caray, yo, por ejemplo, tengo mucho orgullo del apodo que tenía. Ahora, Bolsonaro era un bandido. ¿Qué sé? Mira aquí, pedo falso. Bolsonaro se estaba refiriendo al libro Tormenta sobre el primer año de su gobierno y llamó a la autora, la periodista Thaís Oyama, de japonesa. Entonces, gente, no. Mira, llega a ser vergonzoso. Mejor palabra, vergonzoso. Hace caras y gestos, ¿no? Sí, hizo caras y gestos, ¿verdad? Tú no vales ni un pedo. No vales ni un pedo, Bonner. No vales ni un pedo, amigo. ¿Será que él se indignó tanto cuando Ignacio dijo que sus muchachos son todas mis víctimas? Traté bien a mis víctimas. Y la gente lo está subiendo a internet. Ustedes necesitan ser cuidados. Tienen que recibir cariño. Amigo, es surrealista, ¿verdad? Y mira cómo son las cosas. Antes de continuar con la noticia principal, les voy a decir cuál es su plan. ¿Está bien? Desde el primer momento, notaron que cuando esta encuesta es ahora, ¿ok? Bolsonaro supera ampliamente a Lula. Quieren hacer creer que Bolsonaro ya perdió. Ay, lógico, es función de los enemigos del pueblo escribir reportajes. Que el elector ya se olvidó de Bolsonaro, que Bolsonaro está siendo dejado atrás, que el elector ya tiene la sensación de que Bolsonaro no va
para que lo entiendas. ¿Por qué debo decir esto? Gente, no estamos tratando con personas normales. Estamos lidiando con lo más oportunista, chantajista. Eso sí, si nosotros somos extremistas aquí, podríamos decir incluso que son terroristas, porque lo que hacen es un verdadero terror. Cuando comenzó toda esta discusión en torno a Magnitsky, con la pérdida de visas allá, cuando Eduardo Bolsonaro sale de aquí de Brasil y se va a Estados Unidos, y la narrativa de ellos que intenta pegar, déjenme explicarles aquí. Ah, pero los hijos de Bolsonaro, Bolsonaro es bueno, pero los hijos de Bolsonaro, ¿qué? El consorcio recuerda, las mismas personas que están tratando de decirte que Lula es súper popular, que Eduardo Bolsonaro es el tipo más despreciable. En Estados Unidos ya no escuchan a Eduardo Bolsonaro. Van a ver ahora en un ratito que es mentira. Son las mismas personas que en la época de la pandemia, ¿no? Inflaron todos los números que ustedes vieron muy bien, y no soy yo quien lo está diciendo. Fue Michael Benz, el exdirector de la CIA. ¿Recuerdan cuando él dijo que Globo lo infló? Realmente lo hizo, ¿verdad? Según él, porque ¿cuál es la narrativa? Bueno, tenemos que aislar a Eduardo Bolsonaro y a Paulo Figueiredo. Entonces vamos a sacar encuesta tras encuesta. Recuerda que hasta ese momento Bolsonaro no estaba preso. Luego lo arrestaron, Moraes ordenó arrestarlo. No permitió usar la red social. Ese traidor siempre usó la red social cuando estaba preso. Siempre. Yo siempre lo digo aquí, ¿verdad? Eso. Pero ¿cuál era el detalle? Ahora soltamos encuesta, soltamos mentira, una tras otra, y él preso. Lula empieza a recorrer Brasil para esparcir esa sensación de que él está entre el pueblo, de que él es popular y todo eso. Entonces va a lanzar al presidente con más popularidad en América del Sur y todo eso. Pero según recuerdo, es una mentira. Solo que, amigos míos, en ese plan maligno de ellos, tienen que contar con el pueblo. Gente, no hay un lugar al que yo vaya. Y les voy a decir cuál es mi táctica, lo que utilizo para saber las cosas del pueblo. Entonces yo llego a la fila del supermercado, ¿verdad? En la fila del supermercado comento con la persona delante. Oye, qué caras están las cosas, ¿verdad? Están caras, ¿verdad? Es para iniciar el tema, digo así. Mira cuánto estamos pagando por esos cafés. No puede ser, ¿verdad? Mira, carísimo. Y pensar que más de la mitad es impuesto para alguien que no quiere trabajar. Entonces, observo la reacción de la persona. De hecho, ¿sabes cuál suele ser la mayoría de las reacciones? Ni me digas el nombre de ese sujeto, ni me digas el nombre de esa persona. Miren, les garantizo, más del 95% cuando la persona se queda callada es porque es lulista. Pero en más del 95% de las personas con las que hablo en las calles, o a veces cuando vamos y pedimos un tanque de gas aquí en casa o algo así, ya ni siquiera pueden escuchar el nombre de ese mentecato. Entonces, mis amigos, la cosa está fea para ellos, porque hicieron eso en el proceso electoral. ¿Recuerdan que él ganaba en la primera vuelta? Bolsonaro tenía 20% y él tenía 51%. Luego, otros institutos de investigación, Bolsonaro tiene más del 30%, Lula gana en primera vuelta. Es lo mismo, gente, lo mismo. Entonces les traigo esto. Los tipos están tan desesperados. Esta mujer aquí, miren, Crisca Pimentiña es una de las mayores influencers de Lula. Ella escribió: la mejor estrategia es no darle repercusión. Dejen de hablar y disculparse. Dejen que muera el tema. Ignórenlo. Hablen de pastel, canasta, cerveza, telenovela. No lo hagan más grande. Sobre lo que dijo Lula, pegó demasiado. Pegó porque es obvio. Dijo lo que siente el corazón, eso es él. Aunque ese sujeto no tiene corazón, pero lo que es su estómago, digamos así, lo siente. Estómago sí tiene, ¿no? Para aguantar tanta pinga y cachaza. Dios, miren, aquí todo está claro. Este video muestra a él haciendo campaña política. Y la gente allá que hace ese tipo de cosas diciendo, miren, es el... Lula, carajo, consigue la victoria, es la orden. Es la orden. Es el complejo, carajo, comando rojo.
Nuestro sueño es que algún día suceda, ¿no? Que esos elementos que hacen todas esas barbaridades se acaben. Pero ustedes están viendo aquí. Es lógico, no se puede tapar el sol con un colador. El hecho es este. Él es, ¿no? Es apoyado por esos elementos y por eso lo defienden tanto. No hay otra explicación. Y entonces, aquí mira, la visita de Lula a la favela do Moinho fue organizada por una organización no gubernamental vinculada al primer comando da capital, y después las personas que organizaron esa visita fueron arrestadas. Fueron arrestadas y Lula las defendía, ¿no? Y criticando a Tarcisio cuando él fue a la favela do Moinho. ¿Recuerdas? Todos fueron arrestados por... Ustedes saben, ¿verdad? Ese asunto polvito. Eso. Y luego, la noticia de ayer. El gobierno de Estados Unidos va a analizar los nombres de más autoridades brasileñas para revocarles la visa. Entonces les pregunto, si Lula es tan fuerte y la amistad con Trump tan grande que Globo quiere convencerte de que son grandes amigos, ¿eso? Esto es una nota ahora de Paulo Capelli. Era al final al inicio de la noche, ayer. Vamos a ver aquí, mira. El gobierno de los Estados Unidos analizará los nombres de más autoridades brasileñas para la revocación de visas. Esta semana, integrantes del Departamento de Estado, ligados a Marco Rubio, consultaron a Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo para avanzar en el asunto. ¿Recuerdan lo que dije? ¿No lo mencioné aquí? Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo son insignificantes, pero aquí está la verdad. Paulo Capelli no es un periodista bolsonarista, como ellos dicen cuando alguien escribe algo en contra de ellos. Pero espera. Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo, ¿no? No son irrelevantes. ¿Está aquí? Y eso no quiere decir que las autoridades que serán señaladas necesariamente serán castigadas con la pérdida de la visa. Cada caso será analizado individualmente por el gobierno de Trump aquí. El mapeo de nuevas posibles sanciones ocurre en un escenario complejo entre Brasil y Estados Unidos. Al mismo tiempo que Lula establece diálogo con Trump, Estados Unidos publicó una nota oficial reafirmando críticas a Alexandre de Moraes, señalado nuevamente como violador de derechos humanos. Aquí está la nota. Trump sabe que tiene que andar con cuidado para salvar a Bolsonaro, porque incluso la vida del presidente Bolsonaro está en riesgo. Dependiendo de lo que haga, no dejan que el presidente Bolsonaro ni siquiera vaya a un hospital, Si él se siente mal allá, por ejemplo, en determinado momento del día, pasó, vamos a suponer, pero vamos a poner la posibilidad. Bolsonaro se siente mal ahora. Tienen que pedir, ustedes saben, ¿no? Tienen que pedir. Un hombre inocente, ni siquiera está en el proceso, ni siquiera está siendo investigado. Ahí se tarda mucho, quién sabe si pasa algo, él podría morir sin resolver todo. Trump sabe de eso. Trump sabe con quién está tratando. Trump sabe que esos elementos ahí no tienen pudor. Y es por eso que él fue allá, habló con Lula, tuvo todo ese asunto allá. Él sabe, Bolsonaro es un rehén político, es un rehén. Entonces no sirve de nada que él vaya con todo. No estamos hablando de personas humanas, estamos hablando de personas deshumanas. Cuando eres deshumano, eso es lo que pasa. Ese es el factor principal. No sirve de nada que él quiera negarlo, calma. Yo siempre pido en varios videos. De aquí hasta el próximo año muchas cosas van a pasar. Esas encuestas mentirosas, amigos míos. Miren, para terminar aquí, miren. Hablé. Miren, aquí está. Bolsonaro 37.8%, Lula 35%, encuesta Apex Futura. Entonces pueden hacer lo que quieran, más aún ahora en la situación en la que está Brasil. Brasil está quebrado, gente, no hay inversión, nada. La gente ya no puede comprar ni la mitad de lo que compraba con Bolsonaro. ¿Qué es una narrativa, verdad? Mintiendo muchísimo, diciendo que Bolsonaro no tenía el carrito lleno. Debe tenerlo ahora, ¿verdad? Comparte este video en WhatsApp, Telegram y Facebook y únete a nuestra familia, ¿está bien?